Hola mis queridos amigos, les damos la bienvenida nuevamente a este nuevo podcast. Agradecemos que puedan estar viendo nuestro video y también les motivamos a darle un like, ¿está bien? Bien, hoy estamos con personas muy especiales, amigos, que vamos a abordar un tema especial. Primeramente me encantaría poder presentarles a cada uno de ellos, ¿no? Primeramente estamos aquí con nuestro amigo Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola Omar, hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Pues para mí es una alegría estar con ustedes y compartir este tema en este podcast que va a ser muy importante para ti que nos estás viendo. Gracias, Jonathan. Así también estamos con nuestro amigo Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Bueno, muy bien, muy agradecido también por la nueva invitación que nos dieron y esta oportunidad de estar allí con los amigos que están detrás de las cámaras. Y en esta ocasión, como decía Jonathan, tenemos un tema muy interesante, muy importante y bueno, con todas las ganas de abarcar este tema. Así es, Néstor. También estamos con nuestro amigo Iván. ¿Qué dices, Iván? Hola Omar, Néstor, Jonathan, un privilegio primeramente por la invitación. El tema que vamos a abarcar muy interesante y me gustaría compartir nuevamente esta sección de un podcast con ustedes. Gracias, así es, queridos amigos, les damos la bienvenida. Y saben, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la envidia y los celos. Primeramente, tal vez ustedes muchas veces se preguntaron qué es la envidia, qué son los celos, ¿no? Y hoy vamos a empezar este tema con una introducción, ¿no? Sobre una definición de qué es la envidia y los celos. ¿Qué será para ti, qué son la envidia, amigo Iván? Mira, es interesante cuando tú me preguntas qué es. Y la respuesta a un concepto sería el deseo, un deseo ardiente que hay dentro nuestro, el de poseer algo que no tiene. Es algo interesante, mira, yo no tengo algo, pero deseo poseer eso que no tengo. Y sabes, me encantaría también citar a un autor, Jung-Hoon, sabes, él menciona lo siguiente, no solo el de poder poseer una posesión, no solo el de poseer lo físico, sino también poseer lo económico, que muchas veces nosotros queremos, ¿no? Y nos interesa aquí como personas, queremos lo económico, queremos lo físico, queremos, ahí las damas entran, ¿no? en un debate interesante por la belleza que no la tienen. Entonces, el deseo va ahí. Y sabes, Ayala Malach habla de lo siguiente, y me encanta esto, porque dice el de poder tener eso que tú no tienes, pero haciendo daño al otro. Mira, y ahí es donde yo recalco, ¿no? ¿Por qué hacer daño a lo que tú no tienes? Pero, y eso es lo que está mencionando el autor, y es muy interesante, Omar. Oh, gracias, qué muy buena definición, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, la envidia abarca en todo, ¿no? No solamente es en las cosas materiales, también puede ser los sentimientos, como mencionó Iván, también es en la belleza, ¿no? Pero ahora vamos a ver también qué son los celos, cuál es la definición. Por favor, Jonathan, ¿cuál es la definición que tú tienes sobre este tema? Claro Omar, bueno, mira, los celos es algo muy común que también se puede ver y hay un autor, Strauss, menciona lo siguiente, que dice que los celos son el deseo de tener algo, el deseo, ¿no? de tener algo y también el miedo a perderlo y querer conservar ese algo que tiene. Y los celos se pueden ver en muchos aspectos. Y algo para recalcar, la envidia y los celos van juntos. Estos dos se unen y los dos pueden causar también un gran daño en la sociedad y hasta en la misma persona. Y esto se va abarcando desde el principio bíblico. Y ahí pues tenemos, ¿no? los grandes ejemplos en la Biblia que podemos encontrar. Así es, querido amigo Jonathan. Entonces, los celos también abarcan en muchos aspectos, ¿no? También en las cosas materiales, en el área sentimental. Pero, bueno, ¿cómo puede impactar si estas dos cosas, tanto los celos y la envidia se mezclan, Néstor? ¿Tú qué dices al Muy respecto? bien. Como mencionaba Jonathan, los celos sin envidia están muy ligados. De hecho, la autora Melanie Klein, de manera sencilla, dice que los celos sin envidia juntos son el mayor mal psicológico que una persona puede hacerse a sí misma. Y hay características que ambos comparten. Y como decían, cuando uno tiene celos, cuando uno tiene envidia, siempre se debe a una condición.
que es el sentirse inferior a las demás personas. Yo quiero lo que otra persona tiene porque no estoy conforme con lo que yo tengo, no estoy conforme de cómo soy. Y también yo quiero conservar lo que tengo, lo que he conseguido, porque tengo miedo de que otra persona, quizá en mi perspectiva, mucho mejor que yo, mucho más capacitada que yo, me arrebate lo que yo ya he conseguido. Entonces, esto es un patrón que se repite mucho. Una persona celosa siempre va a ser una persona que se siente menor que la otra persona. Una persona envidiosa también se siente menor que la otra persona porque sabe que la otra persona quizá vive una vida aparentemente mejor que la que él tiene. Exactamente, ¿no? Es muy interesante cuando los celos y la envidia se mezclan, pueden causar mucho daño, ¿no? ¿Cómo podemos tal vez identificar las características de una persona que es envidiosa y que también a la vez es celosa? Tal vez algún concepto que ustedes nos puedan compartir sobre cómo identificar a estas personas. Estos problemas no solo se ven hoy en día. De hecho, como podemos ver en la Biblia, hay ya desde la antigüedad ejemplos explícitos acerca de los celos y la envidia, que están correlacionados. Vemos ahí un ejemplo claro, y para los que nos siguen ahí desde las redes sociales, podemos buscar en nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 37. Ahí nos habla de manera sencilla acerca de José y sus hermanos. Si resumimos brevemente la historia, los hermanos de José, nos dice el versículo 11, dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es decir, los hermanos de José tenían envidia a José. ¿Por qué? Porque desde que José había nacido, él había tomado un lugar que ellos tenían. En primer lugar, ellos tenían envidia. ¿Por qué? Porque querían tener el lugar que José tenía. Y ellos tenían celos porque querían conservar el poco estatus que les quedaba enfrente de la gente. Y si continuamos leyendo la historia y continuamos leyendo el capítulo 37 termina cuando los hermanos, sus hermanos, venden a José a unos madianitas. Y ahí podemos ver esto, un ejemplo claro, una característica, ¿cuál es? Los celos y la envidia surgen de sentirse inferior, de sentirse menor hacia la otra persona, de tener temor a perder algo. Exactamente, Néstor. Y hablando sobre textos bíblicos, me hace recuerdo, ¿no? A la historia de Caín y Abel, ¿no? Que cita en la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4, ¿no? Conocemos muy bien la historia. Mira, y esto sucedió después de la caída, ¿no? De Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando se introdujo el pecado, ¿no? En estos dos seres. Entonces, como conclusión, al ver este panorama, ¿no? De Caín y Abel, yo puedo concluir que los celos y la envidia es causa principal del pecado, ¿no? Porque estos dos hermanos crecieron muy unidos, pero los celos y la envidia que tenía, ¿no? Precisamente Caín hacia su hermano Abel, le llevó ¿a qué? Le llevó a asesinar a su propio hermano. Entonces, los celos tal vez pueden causar incluso la muerte, la pérdida del ser querido, que tú puedas llegar a ese punto, ¿no? Tal vez algunos otros conceptos bíblicos más, tal vez. Creo que sí. Mira, ya que ustedes mencionan en la Biblia, a mí me gustaría resaltar 1 Samuel, el capítulo 18, a partir del versículo 6, no en adelante. Menciona a un rey. Hace un momento escuchamos a decir que siempre debe ser inferior para sentir esa envidia, para sentir... Pero acá vemos un rey, tenía todo alrededor. Un país completo giraba alrededor de él. Tenía un ejército donde le hacía poderoso. Pero hubo un momento donde él se sintió inferior, pese a ser rey. Y por ende sintió una envidia. Cuando David mira a un muchachito, un pastor, sale, se convierte en su escudero. Y pese a eso de ser escudero, él llega a ser aclamado por la gente donde decían, no, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Él por ende sintió una envidia y un celo de su trono y de la corona que llevaba ahí. Y por eso él mismo dijo, me deshago de este muchacho. Él quiso deshacerse, pero déjame decirte, y esto es lo más interesante, Dios tiene planes para cada uno de ellos. Por más que la envidia vaya más allá, por más que el celo vaya por delante, Dios ya tiene un plan realizado para cada uno de sus hijos. Y ese es un concepto claro que la Biblia también nos demuestra, ¿no? Así es, Iván.
Realmente es muy extraordinario, ¿no? Cómo trabaja el enemigo por medio de los celos y la envidia, ¿no? Tal vez algún concepto más que nos puedas compartir, Jonathan. Claro, amigos, yo también quiero regalarles un texto bíblico que habla muy bien sobre la envidia. Eclesiastés 4:4 dice, miren, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Qué interesante, miren, ahí esto nace ¿dónde? En el corazón del ser humano. ¿Por qué? Por la inclinación que tenemos hacia el mal. Por eso dice, no, esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces tenemos que saber que todos estos males, estas emociones malas que cargamos, te atraen consecuencias. Por ejemplo, una de las grandes consecuencias que mencionó Néstor en la historia de José, ¿qué pasó? Sus hermanos, después de cometer ese acto, mintieron a su padre. Y es una gran consecuencia, la mentira. Y el resto de su vida, ellos vivieron con el remordimiento que tenían. Y no eran felices. Y estas malas emociones no te hacen feliz y no hacen feliz a las personas que te rodean. Exactamente, ¿no? Tienes mucha razón, Jonathan. Nosotros podemos ver el panorama del mundo entero cuando tú prendes el televisor y ves las noticias. ¿Qué es lo que ves? Homicidios, asesinatos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia principal de esto? Los celos y la envidia, ¿verdad? Entonces, por eso, queridos amigos, tal vez, ¿cómo nosotros podemos liberarnos de los celos y la envidia? Muy bien, queridos amigos, ustedes que nos están viendo, especialmente, tal vez tú que te encuentras con estas malas emociones en el corazón. Mira, la gente se cuida de entrar a una cantina, la gente se cuida de hacer algo malo, la gente se cuida de hacer algo que no te puedan ver, pero las cosas que maquinas en el corazón, nadie te ve y por eso no nos cuidamos. No nos cuidamos del celo, la envidia, el odio, el rencor, de eso nadie se cuida. Ahora, el único camino para ti y para todos nosotros para salir de estos males es Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿El camino para qué? Para salir de estos males, para salir del pecado. Y Él dijo, yo soy el camino y la vida. Y solo Dios es el único camino para que nos pueda erradicar ese mal de nosotros. Hay algo interesante en 1 de Juan 4:8 que dice, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Donde hay amor, no hay envidia, no hay rencor, no hay odio. Y solo Dios puede erradicar, como dije hace rato, esos males de nuestro corazón y evitar hacer el mal a otras personas. Y también Jeremías nos menciona lo siguiente, Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Así que mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este camino, siempre va a haber males y muchos males que enfrentar. Pero para eso debemos aliarnos con Dios, hacernos socios con Dios, caminar de la mano con Dios. Y solo Él nos va a poner un corazón de carne y nos quitará el corazón de piedra que cargamos. Oh, gracias, Jonathan. Qué hermosa reflexión, ¿no? Verdaderamente, solo con la ayuda de Dios podemos vencer los celos y la envidia, ¿no? No permitas, querido amigo, que los celos y la envidia destruya tu familia, destruya tu vida, destruya tu hogar, ¿no? Les agradecemos por habernos acompañado en este podcast. Les esperamos para un próximo video, ¿no? Y agradezco aquí también, ¿no? A Néstor, a Iván, aquí a nuestro amigo Jonathan, y hasta la próxima. Dios los bendiga.